La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 7, punto 11 al 13. Hermano, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables. Sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo, y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Salmo 18. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió, y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: No tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es una frase muy contundente. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces podemos interrogarnos, ¿entonces Dios va a descartar a los justos? No. Esta apreciación de Jesús se refiere a los que se creen justos, a los que creen que se pueden salvar sin necesidad del Mesías. Estamos en una iglesia judía apostática en este momento. Están rechazando a Dios, están rechazando a Jesús. Lo han considerado Belcebú, el príncipe de los demonios, y con ese poder ha echado a los demás demonios. La iglesia de judía está creyendo más en el diablo que en Dios. Esa es la apostasía. Entonces, por eso Jesús lo dice. No lo dice porque esté descartando a los justos, los que se están tratando de comportar bien, no. Es más bien para aquellos que están disfrazados de religiosos, disfrazados de políticos y están aparentando ser buenos, pero Jesús, como es Dios, los conoce por dentro y saben que no son buenos, saben que no son justos. Entonces, por eso Jesús habla mucho de la hipocresía. Entonces, esta palabra es para esos fariseos hipócritas, para esos maestros de la ley, principales del pueblo, que creen no necesitar de Dios, que están manejando la salvación como un contrato con Dios. Es decir, Señor, tú me salvas y yo te cumplo, listo. Pero ¿de dónde vas a sacar tus fuerzas para cumplir la ley de Dios? Está claro que los fariseos no estaban cumpliendo la ley de Dios y fuera de eso estaban acusando al Mesías de ser un revoltoso y revolucionario. Entonces, de manera que, por eso Jesús dice: yo he venido para los que quieren sanarse, para los que quieren salir de su pecado. Yo he venido para los que requieran mi ayuda para poder llegar al cielo, no para aquellos que se sienten ya que están en el cielo y que por hacer algunas cositas y cumplir con algunas leyes legalistas van a entrar al cielo. Entonces, ahí está. Y se ponían bravos. Por eso Jesús decía, ni entran ni dejan entrar al cielo. Porque se ponían a criticar a los que Jesús iba a sanar. Por ejemplo, el caso del hidrópico. Jesús sanó ese hidrópico y se pusieron a amonestarlo y a preocuparse porque sanó el día sábado, interpretando mal las leyes.
Porque ellos no tenían deseos de cumplirle a Dios en el fondo. Ellos estaban llenos de codicia, de avaricia, de deseos de poder, de deseos de dinero y demás cosas pecaminosas. Entonces por eso Jesús es muy claro. Yo he venido para los que quieran la salvación. Y por eso Él dice, el que crea y se bautice se salva. Y el que no, pues sencillamente está rechazando el plan de Dios. Entonces, queridos hermanos y hermanas, tenemos que entender esta parte. Tenemos que entender que Jesús en ningún momento está diciendo que no seamos justos, porque tenemos que ser justos, pero justos a la medida de Cristo, a la exigencia de Dios, no a las acomodaciones que los fariseos estaban haciendo, y que si nos ponemos a pensar hoy en día también sucede lo mismo. Fariseos disfrazados de católicos que intentan justificar su conducta pecaminosa creyendo que por hacer algunas obras ya se van a salvar, y no, sin cambiar nada por dentro, sin limpiar su alma, su corazón, sin vivir en estado de gracia. Entonces por eso el Señor ha dicho que ha venido por los pecadores. Ha venido no por los que no necesiten de Él, porque bueno, si no necesitan de Dios, bueno, que se las compongan como puedan. Porque ¿qué más va a hacer Dios? Dios no lo puede obligar a nadie. Por eso quienes más respondieron fueron la gente publicana, los paganos. Por eso se inaugura el nuevo tiempo de los gentiles en la Iglesia Católica. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Mateo Apóstol. San Mateo era parte del personal de los que cobraban impuestos, y tenía un puesto especial, era jefe de cobrador de impuestos, es decir, era una persona que estaba en un estatus económico alto, se había llenado de dinero. Lo loable de San Mateo es que es capaz de dejar todas esas riquezas por seguir a Cristo. Es que para poder seguir a Dios necesitamos estar libres espiritualmente, y cuando uno está cargado de dinero, sobre todo dinero mal habido, producto del robo, producto del adulterio, de la fornicación, ese dinero está corrompido. Por eso Jesús dice, no le echemos más cabeza a esto, sino haceos amigos con el dinero injusto. O sea, un dinero que ha venido por mal camino, tenemos que purificarlo. ¿Y cómo lo purificamos? Pues gánate el reino de los cielos, devolviéndolo a quienes se lo robaste. Si lo puedes hacer con intereses, por favor, hazlo, así como lo hizo Leví, y comenzar un camino nuevo, como lo hicieron los apóstoles, y los que se iban añadiendo a los apóstoles iban desprendiéndose de todas sus riquezas y las iban colocando al servicio de la extensión del reino de los cielos. Es por eso que el reino de los cielos se extendió, porque las personas al convertirse se desprendían de su dinero y lo colocaban al servicio de la evangelización. Hoy en día creemos que evangelizar es, si yo pongo mi oración apenas y ya, yo no hago más nada. No, es que evangelizar también es colocar al servicio los bienes materiales. Porque aquí hay personas que están están equivocadas en esto de la evangelización. Porque piensan que solamente esto es orar y hablar y ya, ¿y el resto qué? ¿Se lo dejamos a quién? Entonces, hermanos y hermanas, yo creo que el ejemplo de San Mateo es muy claro, ¿no? San Mateo se convirtió, pero su conversión empezó por el bolsillo, por desprenderse de los bienes materiales. Y entonces esa es la enfermedad de la hidropesía, que el que está afanado por los bienes materiales, por la carne, por el sexo, por la gula. Entonces la forma de contrarrestar la carne es eso, desprendiéndote de ti mismo y colocando al servicio de la iglesia eso que Dios te ha permitido tener en esta vida, pero no de forma desordenada, pero no con mala administración. Entonces, porque Dios lo que critica es la mala administración de los dones que Él nos ha regalado a nosotros. Una persona que está en pecado mortal y no se sabe manejar en la carne, no puede ocupar puestos importantes dentro de la iglesia, ni en la economía, ni en la política. Hace mucho daño a las personas que en pecado mortal y no sabiendo controlar la avaricia, el afán del dinero, el afán de lucrarse, el problema de la sensualidad, del erotismo y de la gula. O sea, esas personas no pueden estar en los puestos importantes. Por eso la mejor forma es cediéndole los mejores puestos. Por eso el Señor habla que cédele los puestos a los que realmente puedan cumplir con esas cargas y que puedan ser santos.
porque se puede gobernar santamente. Entonces San Mateo se dio cuenta que el dinero le hacía daño. ¿Qué hizo San Mateo? Pues se desprendió y comenzó a ser un apóstol para Dios. Pues hermanos y hermanas, démonos cuenta qué nos está haciendo daño, qué pecado está interviniendo para que nosotros no sigamos en realidad a Dios. Y si te das cuenta que la falta de desprendimiento del dinero te está haciendo daño, pues sobreponte a ti mismo y comienza a compartirlo con la evangelización para que se extienda el reino de los cielos. O si tu pecado es la sensualidad y la carne, el erotismo, pues ya sabes qué hacer. Mortificar tus sentidos. Una vida de celibato y castidad. Pues bien, hermanos y hermanas, que San Mateo Apóstol interceda por nuestra iglesia de hoy para que se vuelva fuerte, para que los elegidos de Dios realmente sean valerosos para desprenderse de todo apegamiento terrenal y puedan seguir con libertad al Señor. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz lunes.